Adicae piensa que lo que ha sucedido hoy es la explosión de la burbuja hipotecaria y financiera, que existía ya. La burbuja inmobiliaria nadie la negaba, pero Adicae ha dicho siempre que existía una gran burbuja hipotecaria y financiera que ha hecho posible precisamente toda la quiebra de la burbuja inmobiliaria. Y eso es lo que ha sucedido y que ha llevado al rescate. Y que, sin embargo, no se han pedido responsabilidades por toda esa gran tragedia económica española, ni se han esclarecido a los ciudadanos y a los consumidores. Es decir, que los consumidores y los ciudadanos exigen explicaciones completas y responsabilidades a los causantes de este gran desastre nacional. No cabe ninguna duda de que la banca es la causa de la crisis económica y financiera española. Ya se sabía, pero el rescate hace patente quién ha causado la crisis y quién debe de pagarla, con responsabilidades y con toda una serie de cambios que hagan de verdad a los usuarios protagonistas, que han sido de víctimas y también tienen que ser de protagonistas de este rescate. Las primeras consecuencias que se derivan de este rescate es que las entidades financieras pueden pretender que lo paguemos los usuarios. Clarísimamente, en su escalada de comisiones, gastos, aumentos de los tipos de interés, fraudes al ahorro, está claro que han querido ya hacérnoslo pagar antes de tiempo, y seguramente este gran rescate a la banca querrán que lo paguen también los usuarios de servicios financieros. Adicae va a tomar todas las medidas para impedir que esto se produzca e incluso para parar la escalada de cargar sobre los clientes todo este tipo de medidas de las que tienen que hacerse responsables otros. En segundo lugar, queremos destacar desde Adicae que los usuarios están ya atrapados en muchas de las entidades en un corralito de las llamadas participaciones preferentes, que eran capitalización de esta banca, que aún necesita más, y los números son muy claros. En participaciones preferentes, más de 30.000 millones de euros están en la banca, y aparte de esto, en las salidas a bolsa de entidades financieras como Bancaisa, Bankia, Banca Cívica, es decir, los bancos cajas, han atrapado además a otros cuantos millones de usuarios en sus ahorros, convirtiéndolos en accionistas, un producto financiero que no era apropiado, que ha sido comercializado fraudulentamente igual que las preferentes, y que todo ese capital está ahí atrapado por las entidades financieras, que ahora todavía querrán soltarlo menos, y que tienen que dar una solución adecuada, legal, a ese corralito en el que tienen atrapados a millones de usuarios y en productos que les comprometen gravemente su situación de vida. Finalmente, creemos que cuando se habla del crédito, el crédito no se va a recuperar. Creemos que esa y otras muchas mentiras que se están diciendo a los ciudadanos no convencen, y que, por tanto, habría que dar protagonismo a los usuarios de los servicios financieros, todos los españoles en un modo u otro, de cómo va a funcionar la banca tras este desastre en el que han metido a todos los españoles. ¿Cómo va a funcionar? Creemos que solo puede ser con cambios
y recuperando la confianza, no con mentiras ni con marketing, sino con la participación de los usuarios, a los que el propio gobierno ha ninguneado en todos los aspectos, teniendo en cuenta solo hasta ahora a las entidades y a sus responsables, sin tener en cuenta para nada a los usuarios atrapados, víctimas de este sistema financiero. Vale, y una pregunta, ¿se puede establecer algún tipo de perspectiva positiva para un futuro a corto o medio plazo, en plan de, pues eso, de que el gobierno empiece a contar con los usuarios después de este rescate, de que los usuarios pasen a tener un protagonismo un poco mayor y dejen de ser los grandes perjudicados? ¿O no? Sí, la legislación española no contaba para nada, ni los organismos reguladores valoraban la posición de los usuarios, que se valora en otros países de nuestro entorno y que ha llevado a una banca más saneada y con un funcionamiento menos abusivo hacia los usuarios. Esto tiene que cambiar, hay propuestas, ADICAE ha lanzado a lo largo de la crisis y antes todo tipo de propuestas sobre los organismos reguladores con participación de los usuarios, y este es el momento de que saquen de los cajones las propuestas para dar soluciones que son la única forma de recuperar la confianza de los usuarios y de que el sistema tenga unas perspectivas mucho más favorables que las que el mero apoyo de dinero le pueden dar, y que podría llevar a recaer de nuevo en crisis como esta, o podría llevar a un sistema financiero todavía más monopolista y más avaricioso, que los ciudadanos hoy no aceptan ni pueden aceptar después de haber embarcado a todo el país y a todas las instituciones en esta crisis. Vale, ¿y cómo cree usted que va a repercutir el rescate económicamente en España? ¿Y cómo cree que va a evolucionar dentro de los próximos años? ¿Y va a tener repercusiones negativas? Sí, el rescate tiene el peligro de que haga cambiar la operativa bancaria a peor, el crédito a peor, las repercusiones en la economía a peor, a un sistema como España bancarizado completamente, aún más bancarizado monopolistamente. Esto quiere decir que hay que tomar muchísimas medidas, explicar a los ciudadanos, a los consumidores, proteger desde el gobierno y la legislación a los millones de usuarios, prácticamente todos los españoles, del sistema financiero. Explotado la burbuja hipotecaria que acompañaba a la burbuja inmobiliaria famosa en España, y que ha sido la causa. No hubiera sido posible la burbuja inmobiliaria sin una enorme burbuja hipotecaria y financiera del crédito en España, que ha llevado precisamente a toda la crisis económica particular que tiene España. El rescate es la explosión clarísima. Ya se conocía que la banca española y el sistema financiero era el causante de la crisis en España, pero no se había reconocido lo evidente, que la banca es causante de la crisis, la banca es responsable de la crisis, la caída de todo el sistema no se ha explicado a los usuarios y a los ciudadanos. No vale en estos momentos marketing ni engaños. Tienen que explicar a los usuarios y a los ciudadanos qué ha pasado. Esta gran debacle no puede pasar sin explicaciones y petición de responsabilidad a sus causantes. Eso es lo que piensa ADICAE, eso es lo que vamos a exigir en todo momento en estas circunstancias, y lo que vamos a exigir que se imponga. Pero para entender mejor como usuario, ¿de qué manera es afectado el usuario con este rescate, o cuáles son las consecuencias para el usuario? El sistema financiero español, la banca, tenían ya una escalada de subida de las comisiones, de los gastos, de los tipos de interés, de intermediación hacia los usuarios,
Es decir, estaban ya avanzando a unos niveles inaceptables, superiores a los del resto de Europa, que los usuarios no aceptábamos, pero el peligro del rescate es que quieran seguir en esta escalada, multiplicándola y haciéndoles pagar la crisis a los consumidores y usuarios del sistema financiero, y esto sería intolerable, que después de causar la crisis quisieran que la pagara el consumidor, que ya la ha pagado en una parte importante en cuanto a los gastos. Pero también hay que decir, y es conocido, había unas llamadas participaciones preferentes que alcanzan a más de 1 millón de familias y más de 30.000 millones de euros de los ahorros de las familias, que han sido atrapados en las llamadas participaciones preferentes, una especie de acciones sin derechos en los bancos, que han sido en algunos casos transformadas en acciones, es decir, se ha convertido a una parte enorme de los consumidores de a pie en accionistas forzosos de estas entidades. También en las nuevas salidas a bolsas de los bancos cajas, Bankia, CaixaBank, Banca Cívica y otros que van a salir enseguida, han tomado como accionistas, por ejemplo Bankia, cerca de 500.000 de familias a las que se les traspasó pequeños ahorros, se les traspasó acciones, y están atrapados allí con unas pérdidas tremendas y sin ninguna solución a productos que han sido comercializados, las participaciones preferentes o estos accionistas forzosos han sido comercializados fraudulentamente y contrariamente a las leyes europeas y españolas, a la MiFID en particular. Y para terminar, ¿qué es lo que va a hacer la asociación específicamente? ¿Va a tomar alguna medida legal? Sí, en las participaciones preferentes y en las acciones fraudulentamente comercializadas contrariamente a las leyes europeas y españolas, estamos ya en procesos extrajudiciales y judiciales de que se dé una solución aceptable para los usuarios. Insisto, una cantidad desproporcionada de 1, 2, 3 millones de familias, las que tenían ahorro. Entablaremos todo tipo de procedimientos. Queremos que se resuelvan por procedimientos de diálogo. Queremos que el gobierno apoye ese diálogo y se acuerde alguna vez de los usuarios en sus decretos de saneamiento del sistema financiero, porque hasta ahora no lo han hecho. ADICAE seguirá esa labor en sus plataformas de preferentes, sus plataformas de pequeños accionistas, en los que cada día vienen miles de usuarios a integrarse, y haremos valer esa fuerza de los usuarios, que diríamos son de verdad el apoyo de cualquier sistema financiero. También vamos a observar cómo hace la banca a partir de este momento. Si sigue la escalada de hacer pagar a los usuarios su crisis, o si reforma sus métodos y imponemos un nuevo trato a la clientela más europeo, más dialogante, que hasta ahora no existía. A ver, déjame un segundito. Fuera la de España tampoco importaría, porque es, digamos, informar de nuestras opiniones, las vuestras y las nuestras, nos conviene. Ahora me oiréis hablar a mí, porque vosotros sois de participaciones preferentes. Sí. ¿Pequeños accionistas también o no? No. Bueno, os harán accionistas. Sois de Bankia, ¿qué? Caja Madrid. Entonces os van a hacer accionistas a la fuerza. De la Caixa. A vosotros ya casi os han hecho accionistas.
con el 30% ese que os han canjeado, ¿no? Pero en No, todo... a mí me dijeron que tenía que poner, o sea, sí, ya. Me dijeron de que tenía que poner respecto al mercado secundario de valores y eso, y transcurren los meses y no se vende. perdiendo el 10% Pero entonces no te hicieron el canje. No. Porque tú no quisiste o no, No, te avisaron. No me lo bueno, ofrecieron. ahora veréis con el compañero toda vuestra situación, porque hay varias, la mayoría es esta. ¿Cuál es la situación de la gente que viene aquí? Bueno, aquí vienen principalmente a DICAE ciudadanos y consumidores que han sido atrapados en su ahorro por las llamadas participaciones preferentes de los bancos o de diversas empresas, principalmente de los bancos, que son como acciones sin derechos. Un producto de alto riesgo que en otros países de la Unión Europea se vende, pero no se vende masivamente. Aquí ha sido a más de 1 millón de familias y por un monto superior a 30.000 millones de euros. Es decir, prácticamente el rescate que se está haciendo a la banca española ya se había obtenido de los usuarios que no pueden sacar su dinero o que en cualquier caso están convirtiéndolos, canjeando esas participaciones preferentes en acciones. Los convierten en accionistas forzosos. En términos simples, ¿cuál es la situación ahora de ese millón de personas? Sí, la situación de ese millón de personas es que los productos preferentes eran a perpetuidad, es decir, no tenían rescate y solo DICAE ha conseguido que se les ofrezca un canje, pero han ofrecido el canje de esas participaciones preferentes por acciones. Sin ser tan preciso, porque es para un medio más francés y que no tiene bien la situación, ¿qué han hecho los bancos? ¿Han empujado a gente que no tenía dinero a coger acciones tóxicas? No, tenían sus ahorros. 1 millón de familias, pequeños ahorradores, que tenían sus ahorros y les dijeron, ponerlo en preferentes, que es muy seguro, es rentable. Esto lo hicieron 5 años después y no pueden sacarlo. Cuando han querido ir a sacarlo les han dicho no se puede sacar, son a perpetuidad. Si queréis lo vendéis en el mercado secundario, es decir, con muchas pérdidas. ¿Se puede hablar hoy de un desafío de los españoles con los bancos? Sí. Esto sería una minoría, pero está la mayoría de los clientes, los millones de clientes de Bankia, 10 millones, o de la CaixaBank, otros 10 millones, o toda la banca, todos los españoles, digamos, están asustados a la vista del panorama que están viendo. Están asustados y DICAE ha dicho, si alguien está asustado y quiere cambiar su dinero, sacar su dinero, la ley está a su favor. El dinero de cada usuario tiene derecho a ponerlo donde quiera, porque sobre todo en Bankia querían sacarlo y de hecho lo han sacado en mucha gente para llevarlo a otros bancos. ¿La gente ya está sacando dinero? La gente ha sacado mucho dinero en el caso de Bankia porque veían que estaba en la bancarrota. ¿Cuánto se sabe? No se sabe el número, sí, solo lo saben ellas, tienen que decirlo ellos. Pero mucha gente ha querido huir de Bankia por el engaño que ha supuesto que la mayor caja de España, Caja Madrid, haya llevado a la entidad a esta debacle. ¿Usted tiene la sensación de que hoy se revela todas las prácticas que han hecho los bancos? Así es, hoy decimos ha explotado la burbuja hipotecaria financiera. Había una burbuja inmobiliaria que no hubiera sido posible sin la burbuja hipotecaria financiera. Y hoy se demuestra que la responsabilidad de toda la crisis específica española la tiene la banca. Y los usuarios y DICAE piden responsabilidades y explicaciones sobre todo. Tiene que explicarse a los usuarios todo lo que ha pasado, pedir responsabilidades y
sacar todas las consecuencias si quieren recuperar la confianza. Creo que ha habido hasta analfabetos que firmaban por preferentes. ¿Se puede explicar un poco cuál es la población a quien el banco hacía firmar preferentes? Sí, era una población, consumidores de a pie, ahorradores pequeños que podían tener el ahorro, personas más bien hacia la tercera edad que tiene ahorro, los jóvenes no lo tienen, y que habían confiado toda la vida en Caja Madrid, en la Caixa, en las grandes cajas de ahorros españolas. Pues que se les vendió como plazo fijo, cuenta popular de siempre, pero se les había cambiado a un producto de alto riesgo prohibido por las leyes europeas y las leyes españolas. La situación es que Adicae ha montado unas plataformas. La situación para esta gente que no pueden disponer de su ahorro, que no está perdido, pero no pueden disponerlo, que están capitalizando a la banca española, a las cajas, están capitalizando, y aun con la capitalización de la gente, más de 30.000 millones en preferentes, otros 30.000 millones en acciones que les han metido, resulta que aún no son suficientes para salvar a la banca española. Adicae está organizando en unas plataformas de preferentes, en unas plataformas de pequeños accionistas, asambleas, etcétera, miles de usuarios están incorporándose y haremos valer esa fuerza para dar soluciones, porque hay soluciones que no sean las de poner en un corralito el dinero de tantos millones de personas. La recapitalisation, ça va être tous les contribuables qui vont payer, donc la recapitalización. ¿Qué piensa usted del rescate? Bueno, el rescate es algo desconocido. Nosotros hemos calificado explosión de la burbuja hipotecaria financiera en España, que tendrá muchísimas consecuencias que todavía no se saben, sobre todo para los usuarios en subida de tarifas. La banca española tenía una escalada de comisiones, gastos. La recapitalización la va a pagar los usuarios. Querrían que la pagáramos, decía. Hay una escalada anterior ya de hacer pagar a los usuarios, y Adicae va a vigilar y va a crear plataformas para que no la paguen los usuarios, sino que la paguen los que la han causado. ¿Es peligroso lo que está pasando con Bankia? Es peligroso porque es la entidad más deteriorada, pero era una de las más grandes. Estamos en Madrid en estos momentos y vemos cómo la gente acude a la asociación todo el día, llamadas a informarse de todos estos productos, algunos de los cuales todavía se están enterando en estos momentos. Gracias.